Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Aquí vengo con otro juego distinto, el Total War Attila Medieval Kingdoms. O sea, el Total War Attila con el mod Medieval Kingdoms 1212 después de Cristo. Parece que mi canal por ahora consiste bastante en traer campañas con mods de algún Total War. Pero bueno, en este mod cambia muchas cosas, es muy complejo. Estamos en 1212, que yo considero que sea, es algo muy, es una época muy clásica, muy típica de la Edad Media. Está el Califato Almohada, están los reinos cruzados aún existiendo. Bueno, lo que vendría siendo la península ibérica, aún sigue siendo peleada por distintas facciones. Y bueno, y acá pueden ver de hecho, esta acá, sí, acá está, bueno, no sé cómo se pronuncia esto, pero básicamente es Saladino, o Saladín, que fue básicamente la vida real hablando, expulsó a los reinos cristianos de lo que vendría siendo Siria. Vamos a ver cómo aparece esta campaña. El reino de Bohemia, bueno, voy a hacer un breve repaso. Hay facciones europeas, facciones más musulmanas, facciones más ortodoxas, también facciones con otras religiones. Eh, Tenemos ya más clásicos como el reino de Inglaterra o el reino de Francia. Estoy seguro, creo que ya deberíamos estar o estamos en la época de la guerra de los 100 años. Falta poco o ya estamos en ella. Eh, la República de Génova. Vamos a echar un rápido vistazo al resto. También hay facciones, los típicos mongoles, o sea, básicamente los típicos esteparios. El Sacro Imperio Romano Germánico. Reino de Bulgaria. Más facciones. Acá está el Reino de Jerusalén. Como digo, aún existen los reinos cristianos en Tierra Santa. Bueno, en Calavera ya, como he dicho, van a ser expulsados dentro de no muchos años. Pero vas a ver cómo se desenvuelve. Vamos a ver qué tan fiel es la historia real al mapa de campaña. ¡Wow! El Gran Kanato de Kiev. Básicamente son los rusos medievales. Eso entiendo yo. El Imperio Latino, que sí, su historia básicamente es que después de la primera cruzada, o creo, no, era la segunda cruzada creo que era, estamos en la tercera ahora, por ahí. Los cruzados saquearon Constantinopla y derrocaron o destruyeron el Sacro Imperio, o sea, el Imperio Bizantino fue destruido. Y se dividió entre el Imperio Latino, que es un imperio con mucha influencia de los genoveses y otras potencias europeas, mucha influencia del papado. Y luego estaría, a ver si lo encuentro, tal vez esté acá. Sí, sí, se lo pusieron. El Imperio of Nicea, o sea, el Imperio de Nicea. Que estos ya son los bizantinos, pero los bizantinos verdaderos, digamos, los que son ortodoxos y se siguen oponiendo o sea, y quieren volver a recuperar lo que es su capital y esas cosas. Muchas facciones famosas como Milán, están los famosos genoveses, una facción eh, muy famosos comerciantes de la Edad Media. Y no quiero seguir hablando demasiado más de distintas facciones. Me gusta mucho la Edad Media, tampoco es que sea un profesional ni nada, pero me gusta bastante, es un tema curioso. Esto creo que se llama el condado de los suizos, o sea, estos son los suizos, que serán famosos más en el futuro, ya más en el siglo XIV, XV, XVI, más que en el siglo XIII. Portugal y bueno, hablando de facción, estaba pensando en jugar con el Kingdom of Bohemia, que sería como el reino de Bohemia. ¿Por qué el reino de Bohemia? Bueno, para empezar, he estado viendo, en plan, las unidades de esta gente, por aquí. Como puede ver, hay una gran variedad, lo pasaré muy rápido. Hay una enorme variedad de unidades, depende de cada facción también. Y me gustó bastante la variedad de esta gente. Segunda, he puesto algunos mods porque testé esta campaña antes. Y la mayoría de facciones me quedaron en la guerra en el primer turno. Entonces tuve que dejar algunos mods para arreglar eso. Y no sé, me parece curioso probar ese mod con esta, porque esta gente tiene aliados y tiene gente que la odia al mismo tiempo. Estamos en alrededor de muchas distintas facciones.
Y me parecía curioso empezar acá. Creo que las mejores facciones para empezar, creo que sin duda sería Inglaterra. Tiene unidades muy buenas al principio de la campaña, porque ya he probado, me hacía mucha curiosidad. Y está en una posición bastante ventajosa. Bohemia, pero bueno, Bohemia me parece un muy buen candidato para empezar. También podría haber empezado con la Orden Teutónica o con otras facciones de las Cruzadas. Pero no sé, no me gustaba mucho el lugar donde están posicionados en la campaña, entonces prefería esta. Aquí empezamos las campañas. Bueno, estos son los créditos del mod. Bastante gente trabajó en este mod. Como digo, son estos mods que cambian el juego por completo. Wow. Bueno, da igual. Bueno, el Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, acá dice el Holy Roman Empire. El, el Imperio Romano Santo, algo así. No, el Sacro Imperio Romano. Pero bueno, creo que en español se conoce como el Sacro Imperio Romano Germánico, porque está posicionado en Alemania. El Papa, esto está explicando ya distintas mecánicas que voy a explicar a continuación. Bueno, esto seríamos nosotros. Nuestra capital es Praga. Viene con una fuente de oro, bastante curioso. Bueno, estas son nuestros atributos de la facción. O sea, son nuestras como ventajas y desventajas, sencillamente por el hecho de existir, por ser nosotros. Vamos a ver. Tenemos bonus a los impuestos. Podemos contratar, ¿cómo se llaman? Mercenarios germánicos, o sea, mercenarios de Alemania. Creo que en este juego no hay mercenarios, por cierto, no la han agregado. Bueno, se va a hacer extrañar, obviamente, son mercenarios, algo bastante clásico de Total War, pero no va a hacer falta. Cada facción tiene una variedad de unidades muy grande. Hay unos que tienen menos que otras, es verdad, pero en general tienen muchísima variedad de unidades. Entonces no creo que nos quedemos sin paridad a pesar de no tener mercenarios. Powerful, esto ya lo veré después. Unity, Plus. Ah, y esto creo que es una nueva mecánica. No sé si es nueva, pero sí que te la ponen al empezar. El Warnis, algo así creo que se pronunciaría, es como el desgaste de guerra. Entonces, en cuanto más guerra declaremos, en cuanto más peleas, en cuanto más guerras consecutivas declaremos, eso se va a ir elevando. Y supongo que tendrá cosas negativas. Supongo que especialmente en la economía o en el orden público tendrán algunos efectos negativos. Supongo que para que no afecte esto hay que declarar guerras de poco en poco, o sea, no declarar muchas guerras a la vez. Y las guerras que declaremos hay que ganarlas rápido. Supongo que a eso se refiere. Vamos a abrir el árbol tecnológico. Muchísimas cosas. De hecho, bueno, solo miren la cantidad de edificios nuevos. Todo eso es nuevo, ¿eh? No hay, creo que no he visto casi nada del Total War Vanilla. Ah, y además, algo que me gustó mucho, se esforzaron incluso en poner el detalle de los edificios. Un edificio italiano no es lo mismo que un edificio francés, entonces en el dibujo va a ser diferente. Es algo muy, muy brutal, algo que, no sé, demasiado detalle, este modo es muy bueno. No es, a ver, yo creo que es de los mejores, ¿no? De los mejores, de lo mejor. Pero hay mods muy, muy buenos también en este Total War Attila que probablemente traiga después. Y bueno, también continuaré con mi campaña en el Shogun 2, pero bueno, ya le iré siguiendo. La dejé en un punto tan interesante. Vamos a investigar esto, que aumenta el crecimiento de nuestra población. Las mecánicas de gestión y tal siguen siendo muy parecidas al Total War Attila. He visto muy poca diferencia, entonces no creo que tenga que explicarla. Vamos a ir al árbol, el panel diplomático. Como he dicho, la IA tiene mods para que cambie, porque sinceramente en el mod Vanilla no funcionaba, era absurdo, era imposible tener un aliado, y cuando lo tenías te traicionaba a la mínima, porque todo el mundo te odiaba.
Ah, ¿expliqué esto? No, creo que me olvidé de explicarlo. Literal, como pueden ver al último, esos rojos, significa que tenemos menos 15 puntos de diplomacia con todas las facciones europeas occidentales. Se podría decir que prácticamente todo desde acá hasta acá, que sería como ya la Europa occidental, nos odian o tener relación negativa con nosotros. Es bastante peligroso, la verdad, porque hay reinos bastante poderosos por acá, en el occidente. Pero bueno, ya vamos a ver. Vamos a ir con el panel diplomático de Verona. No estoy seguro por dónde debería ir a conquistar. Creo que me gustaría conquistar Austria. Y bueno, vamos a seguir viendo. Eh, ¿Me dan dinero esta gente? Bastante dinero. Además, no exporto nada significativo, entonces bastante raro. Exporto grano nomás. Y no en grandes cantidades. De todas formas, el grano en la Edad Media siempre ha sido un mercado muy próspero, digamos. Pero bueno, es otra cosa. Luche Austria no va a hacer nada, como me gustaría conquistar. Tienen dos territorios esta gente. 8 turnos para romper su tratado. Y vamos a conquistar lo que dicen los austriacos. Están acá los... Bueno, The Kingdom of Hungary. Supongo que sería Hungría, básicamente el reino de Hungría. Y, por ejemplo, no tenemos nada con esta gente. Podría ser un candidato perfecto para atacar. El Ducado de Silesia. No sé cómo traducir esto. Pero bueno, los Brandenburgos le vamos a llamar. Que nos caemos muy bien con ellos aparentemente. Le caemos mal a los estados papales. Le caemos mal al papa básicamente, por ahora. Eso es bastante malo. También hay mecánicas del papa, o sea, en plan, por ejemplo, si te da misiones de construir iglesia y tal, y tú no las haces, te caes peor con él. Si las haces, te caes mejor, y cosas por el estilo. Si tú eres a la cruzada, le caes mejor al papa. Y le puedes pedir, por ejemplo, dinero, y no sé qué más. Y por último, antes de pasar turno, vamos a mirar esta pequeña mecánica que es el Sacro Imperio Romano Germánico. No sé si lo sabían, pero el Imperio Sacro Imperio, o sea, bueno, el Imperio Germánico, lo vas a decir para que sea un poco más corto, era un imperio, pero muy descentralizado. O sea, sencillamente era un título. Entonces, este, aunque es nuestro emperador, tiene muy poca autoridad sobre nosotros. Podemos hacer lo que queramos. En la vida real era igual también. Entonces, básicamente, para llegar a ser emperador o tener más poder dentro de este imperio, tenés que conquistar territorios en el territorio actual de Alemania y el norte de Italia. Que es el territorio que el título del Sacro Imperio Romano ocupa. Yo entiendo que cuanto más conquistemos estos territorios, más influencia tendremos dentro del Sacro Imperio Romano. Y, y también creo que nos pueden votar, o sea, cast vote. Entonces, a lo mejor si nos caemos muy bien con muchas facciones acá que forman parte de este imperio, tal vez nos lleguen, hay una posibilidad de que nos voten y lleguemos al poder de una manera bastante legal, de una manera democrática. Estos yo creo que significa que estos no son miembros. Sí, esta facción no es parte del Sacro Imperio Romano Germánico, pero sí que ocupa algunos territorios que se podría considerar que son usurpados. Esta gente sería nuestro emperador actual, pero bueno, ya veremos. Sin más dilación, vamos a seguir rápidamente con el reclutamiento. Panos Spearman, arqueros sargentos, crossbowmen, o sea, ballesteros a secas, y panose montados. Supongo que panose será como sargentos. Bueno, que no son sargentos en la actualidad, o sea, antes un sargento era más como una persona chica, pero no era un caballero. Entonces se puede ser como alguien de edad media que compra su propio equipamiento. Algo así entiendo que son sargentos. No son sargentos de que tienen un poder de comando superior o algo así. Fuera de eso, tenemos población también. O sea, acá pueden ver la cantidad de población que tenemos.
Y bueno, y si no tenemos cantidad de bolas suficiente, lo podemos ejecutar, lo que queremos. También tenemos población, ¿cómo se llama? Población burguesa, población campesina, población de, porque esto lo revisé antes, población de inmigrantes, que creo que no sirve para nada, no se puede ejecutar una unidad de inmigrantes, y bueno, la población noble, la población de los caballeros, y la población tribal, que bueno, no tenemos nada porque las gentes tribales históricamente ya están más en, bueno, en lo que sería África, a lo mejor Iberia, o la historia de la península española y por acá. Total. Voy a reclutar a estos tres arqueros, algunos caballeros, perdón, algunos lanceros, uno de caballeros, y continuemos. Vamos a esperar a tener un stack de 20. Y sin más dilación, espero que se haya entendido bien cómo es esta campaña, por si alguien no ha entendido esto antes. Bueno, yo solo digo para hacer una pequeña introducción. Y sin más dilación, vamos a pasar turno. Vamos en el turno siguiente. Pasó bastante rápido, eso creo que tengo que mencionarlo, porque bueno, en mi canal tengo la campaña de los Otomo en Shogun 2. Y la verdad es que creo que paso más tiempo esperando turnos que jugando. Por eso es complicado avanzar mucho en la campaña con ese mod, porque son demasiadas facciones y pasa todo muy lento. Y acá son bastante rápido, entonces eso está bien. Decreto imperial. Bueno, mencioné esto rápidamente. Eh, no expliqué por qué, cuál es lo bueno de ser emperador, ¿no? Estos son los decretos imperiales, que como pueden ver son un montón de cosas políticas y tal. Cada una de estas cosas creo que tiene algo muy positivo y algo negativo. Y tú solo siendo el emperador puedes decidir. Esto afecta a la facción imperial, o sea, la facción que es el emperador, que supongo que tendrá mejores ventajas. Y afecta también a las facciones que son parte del Imperio Romano Germánico, le vas a decir Imperio Germánico, pero no son el emperador. Entonces son decretos que afectan en muchas cuestiones a todos. Sin más que decir, voy a seguir pasando turnos. Va a ser absolutamente un poco lento, entonces probablemente pase turnos. Si no pasa nada relevante, pues ni lo pondré. Vamos a continuar. Estamos en otoño, nada particularmente relevante. Espero que este ejército no se mueva donde estamos nosotros. No tiene ningún enemigo. Esta gente es... Este tipo, el rey que manda, es agresivo y oportunista. Entonces creo que hay que tener en mente que nos puede atacar. No lo vería muy positivo porque tiene bastantes aliados. Bueno, tiene dos aliados específicamente. Y bueno, sería curioso una guerra con Bulgaria, pero bueno. Bulgaria creo que es como un reino europeo, bastante normal, pero con ya más influencia rusa o más influencia paria, asiática. Nosotros, aunque estemos muy en el oriente, seguimos siendo bastante en el corazón de Europa. Entonces somos una nación europea bastante normal dentro del cabe. Vamos a seguir pasando turnos. Como he dicho, prácticamente toda la gente que está en el occidente, todos los europeos del occidente nos odian. Y bueno, creo que es normal que intenten acabar nuestros acuerdos de acceso militar. Que no sé por qué lo tenemos en el mod, apenas empezar la facción, apenas empezar el juego, la partida. Tienes tratados con mucha gente, con muchísima gente. El favor papal, o sea, a favor del papa de la iglesia, eh, te creas, o sea, se desciende, se resta. Entonces nos odian aún más el papa. Me digo, no sé, no tengo ni idea mucho por qué. Premisi Ambition. O sea, ambiciones. Nos odian por ser ambiciosos en el pasado, aparentemente. El Papa y esta gente. Wow, esto es bastante cool. Los diseños de unidades son muy buenos. Y cada una tiene su skin. O sea, eso ya lo veremos en batalla. Pero de verdad quiero mostraros lo bueno que son, cómo se ven las unidades de juego. Bueno, si no, pueden ver cualquier otro video que explique mejor cómo va este mod. Pero la verdad, muy, muy top. Siguiendo. Esta gente se está comportando de manera sospechosa. Están al lado de estas fronteras y tienen tres ejércitos bastante grandes.
Vamos a ver. De hecho, tienen arqueros a caballo. Como he dicho, estos son como europeos normales de toda la vida. Pero sí tienen más influencia llama de las estepas. O sea, ya saben, por aquí, más facciones más esteparias. Cuando llegaron los mongoles y estas cosas. Y influencia un poco más asiática. Bastante cool los de las unidades y los caballeros. Mis caballeros son esta gente, los Shitiri. No, no esperen que traduzca muy bien este tipo de nombres medievales. Los Shitiri. Son caballeros, caballeros que no son caballeros, son sargentos montados, arqueros y un montonazo de lanceros. Es nuestro ejército. Un ejército bastante normal de la media. Vamos a continuar. Miedo me da porque Hungaria es bastante poderosa. Sería un enemigo bastante curioso de combatir, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Sería curioso una alianza defensiva con esta gente. Yo porque si la aceptamos ahora, capaz Hungaria no nos ataque. Y además tenemos el más que nos pagan ellos. Entonces, ellos nos pagan para que nosotros aceptemos ser aliados suyos. Bueno, no sé, nunca he sido muy fan de los aliados en Total War. Vamos a ver si estos mods arreglan, si son historias más útiles o más leales. Pero no veo ninguna razón para no aceptar esto. Son aliados defensivos con... Ah, bueno. Literal, declaramos la guerra ni siquiera en un turno. Mientras pasa el turno, declaramos la alianza y es atacado por otra facción. El Ducado de la Gran Polonia. Esta gente de aquí, básicamente. Estos son nuestros aliados y esta es la gente de acá. Y acá estamos nosotros. Sí, ¿por qué no? Vamos a ayudar a nuestros aliados. Inicia ayudar es estar ahí, porque no creo que participamos mucho. No sé si estoy haciendo algo mal, pero de verdad el Papa cada vez nos odia más. Bueno, más que el Papa sería así, relaciones papales, o sea, con los estados papales del Vaticano. De hecho, la puedo ver. O sea, parece que es tan importante la ciudad en sí que puedo ver sus ejércitos, lo que se mueve acá. Bastante curioso. Vamos a ver rápidamente el árbol familiar. Si tuviera que comentar algo de esto, no ha cambiado demasiado. O sea, a esto me refiero que no cambió demasiado las mecánicas del Attila normal, de Attila Vanilla. Bueno, con la diferencia que son gente, dibujos distintos y ese tipo de cosas. En 2 turnos más tendremos nuestro ejército 20-20 listo para invadir a quien, bueno, a quien veamos, que sea prudente o conveniente invadir. 4 turnos tengo que esperar para atacar a esta gente. Para atacar a esta gente, 4 también. Tengo que esperar 4 turnos para atacar a cualquiera sin dañar nuestra reputación diplomática. O eso entiendo. Acá están nuestros enemigos. Poznan. Bueno, esos serían polacos en la actualidad. Y bueno, hacemos turno.